Listo. Entonces ya tenemos esta grabación. A todos se les va a mandar, así que no se preocupen si quieren tomar apuntes o no, relajarse como ustedes quieran y mejor se sientan. Y nada más déjenme acomodar Ay, es que no me deja. Esperen un segundito, ¿eh? Listo, ya me dejó. Ok, entonces, bienvenidas a este espacio. Recuerden que este espacio se llama Más allá de la terapia porque somos un grupo de 5 colegas que somos amigas y que queríamos darles un poquito más a todos nuestros pacientes, entonces creamos este espacio que es una vez al mes. Y bueno, pues yo soy Alejandra Suárez, soy nutrióloga y psicoterapeuta gestalt y pues hoy les voy a platicar de la emoción de la culpa. Se me hizo muy importante hablar de este tema porque he notado que surge en varias sesiones, tanto con la comida como con la familia, con varias situaciones. Entonces, hoy vamos a platicar más de esta emoción para entender para qué está, para qué nos sirve, para qué funciona, si solo nos estorba o no. Entonces, vamos a ver qué es la culpa. Entonces, recuerden que me pueden ir ahí poniendo en el chat si tienen dudas o si no me escuchan bien, ahí estaré atendiendo el chat. Entonces, ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción incómoda. No sé si han visto que a veces dicen como, es que están las emociones buenas y las malas, o es malo sentir esto, o bueno sentir esto, pero realmente las emociones no son buenas ni malas, como hemos visto en sesiones anteriores, sino que más bien hay emociones cómodas y emociones incómodas. Y la culpa es una emoción incómoda y justo nos incomoda para movernos. Es importante sentir esa incomodidad porque nos dice como, ¿sabes qué? Algo no está bien aquí en tu vida, hay que movernos. Entonces, por eso es que es incómoda, para incomodarnos y hacer que nos movamos. Entonces, ¿cuándo surge la culpa? Surge cuando sentimos que hemos hecho algo que va en contra de nuestros valores. Incluso, pues, esta parte de nuestros valores es cuando hacemos un daño a alguien más. También surge cuando sentimos que rompemos estas normas sociales de cómo deberíamos estarnos comportando y cuando existe este conflicto entre lo que hice o las acciones que tomé con las creencias y valores que tenemos, tanto como sociedad como internas, ahí es donde sale la culpa. Entonces, lo que quiere hacer la culpa y por lo que es funcional y para lo que nos es útil la culpa es para que podamos resolver o reparar algún daño que se haya hecho. Entonces, por eso es que necesitamos esta emoción de la culpa. Es una brújula para decirnos, ¿sabes qué? Rompiste una regla o lastimaste a alguien, hiciste daño, ¿sabes qué? Tenemos que resolver esto y reparar el daño si es que es posible. Ahora, vamos a ver que hay dos formas en las que se puede presentar la culpa y esto es muy importante porque va a estar la adaptativa, que también se llama funcional o racional, y va a estar la otra que va a ser la desadaptativa o disfuncional o irracional. ¿Qué pasa? Tenemos estas dos formas de verlo, que cada autor lo va llamando distinto, porque la adaptativa quiere decir que nos va a ayudar a adaptarnos a un entorno que nos funciona y que es racional. Entonces, nos va a ayudar a identificar errores que cometimos, incluso nos va a llevar a aprender de esos errores para no volverlos a cometer, y nos va a motivar para reparar los daños y poder mejorar nuestro comportamiento en cierto entorno. Y también va a fortalecer nuestras relaciones al pedir esas disculpas o corregir errores. Entonces, em, sentir esa culpa y querer reparar el daño nos invita a afrontar ese conflicto que se generó y recuerden que el conflicto es súper funcional porque nos va a llevar a corregir, a fortalecer nuestras relaciones al corregir estos errores. También puede ser que el conflicto, y eso ya será tema de otra sesión, lleve a terminar las relaciones porque ya no estaban en sintonía y entonces lo que está haciendo es que se rompe. Pero bueno, entonces la culpa lo que ayuda es a esto, cuando es adaptativa. ¿Y cómo sería un ejemplo de una culpa adaptativa? Cuando no cumpliste tus obligaciones. O sea, como, no sé, vamos a decir que tu mamá te dice, oye, lava los trastes, y tú sí, ahorita los lavo, y de repente te habla un amigo como, ay, ya estoy afuera, y tú, ay, sí, ya me voy, y te vas, y de repente tu mamá te dice, oye, ¿qué onda? Dijiste que ibas a lavar los trastes. Y entonces ya sientes esta culpa de, me fui y no los lavé, qué mala onda. Entonces ya estás con esa culpa porque no cumpliste esa obligación. Entonces ahí ya es como tú buscarías repararlo. Así, no, no, ahorita llegando los lavo, o sabes que yo los lavo toda esta semana porque me siento súper bien. Entonces ahí ya tú eliges cómo reparas ese daño. También otra forma es decir algo inapropiado. Podemos sentir esa culpa de en un momento decir algo que no se debía.
Ahorita mientras nombraba esto me acordé, alguna vez alguien estaba diciendo algo súper triste y a mí alguien en una vocecita como muy bajita me dijo un chiste y me reí y todos se dieron cuenta. Entonces me sentí muy culpable con la persona de que estaba sintiéndose triste y yo solté una risa. Entonces ahí yo me sentí culpable. También una forma de que se ve la culpa es no alcanzar esta meta personal o laboral. Entonces, esta es una forma de ver la culpa adaptativa. Entonces, recuerden que está la desadaptativa, disfuncional o irracional, que es ahora la que vamos a ver. Entonces, está la culpa desadaptativa o irracional, y esta lo que hace es que nos va a decir que somos culpables de algo que incluso está fuera de nuestro control. Se ve desadaptativa porque me siento culpable por algo que ni siquiera yo podía manejar. También es desadaptativa porque es una culpa que tiene unas expectativas poco realistas. O sea, porque como no está siendo racional de hasta aquí alcanza lo que yo puedo hacer y ya lo demás no me toca, entonces estoy siendo irracional al sentir culpa porque eh, pasó algo que yo no podía hacer. Eso ya era ajeno a mí. Entonces, esta culpa desadaptativa también se puede ver de otra forma, que se prolonga mucho en el tiempo. Entonces, tal vez ya reparé el daño de una culpa adaptativa, pero yo sigo rumiando esta culpa de es que no lo debí de haber hecho, no lo debí de haber hecho, y entonces sigo rumiando esta culpa y ya se vuelve desadaptativa. Entonces, sí puede pasar que de una adaptativa pasemos a una desadaptativa. Entonces, esta frase es más importante de nombrar porque a veces la culpa se queda por mucho tiempo, incluso cuando ya no tiene sentido. Y es como cargar una mochila muy pesada. Y aquí es donde empezamos a hablar también ya del perdón. Parte de la culpa es también saber perdonarnos o darle el perdón a otros o pedirle perdón a otros. Entonces, aquí también es importante no seguir arrastrando una culpa por mucho tiempo. Em, Consecuencias de una culpa desadaptativa. También cuando empezamos a tener esta culpa por un tiempo prolongado que nos está persiguiendo o que constantemente nos estamos sintiendo culpables por lo que les decía, por cosas irracionales o que están fuera de nuestro control, pues nos va a llevar a una ansiedad muy alta, a una depresión, a estarnos autocastigando diciendo, claro, lo hiciste mal, ¿por qué no hiciste más? Debiste haber hecho eso, y como que está esta voz interna que nos está castigando. También nos lleva un estrés crónico porque estamos todo el tiempo ansiosos y preocupados de, es que ya hice esto, ya hice el otro, no, no debí de haber hecho esto porque ahora fulanito le va a pasar el otro. Entonces es todo el tiempo también estar hipervigilantes y claro que nuestro nivel de estrés está hasta arriba. Y también las consecuencias de una baja autoestima, porque como todo el tiempo estoy rumiando estos pensamientos de, es que lo hiciste mal, es que no mereces esto, no, es que ya ves, por eso tú estás mal en esto. Entonces estás rumiando tantas cosas que está impactando en tu autoestima. Entonces empieza a haber conflictos en relaciones. Entonces también empezamos a tener conflictos con otras personas. Uno puede ser porque hay personas que empiezan a abusar de esta necesidad de querer controlar todo y este sentirnos culpable y entonces empieza a haber cierto tipo de violencia que empiezan a abusar las personas de esto. O también puede haber gente que se desespere, es que de todo te sientes culpable y yo ya no te dije nada, ¿no? Entonces como que también se sienten como un poco desesperados y como ya me quiero alejar porque como que estás queriendo controlar todo y te sientes culpable si no. Entonces también eso genera conflicto en las relaciones. Y bueno, los sentimientos de autocrítica constante, como les decía, esta baja autoestima te lleva y este autocastigo a estar todo el tiempo criticándote. No debiste haber hecho esto, ya hiciste mal el otro. Y todo el tiempo es una vigilancia que genera mucha angustia. Entonces, aquí quise ponerle dos de las definiciones que más me gustan de unos psicólogos, y una es de Carl Rogers, que sostenía que la culpa surge cuando existe una discrepancia entre el yo real, que es lo que tú eres, y el yo ideal, que es lo que una persona aspira a ser o siente que debería de ser porque alguien más lo impone. Entonces, esta incongruencia entre ambos genera malestar y culpa. Entonces, si mi yo real y mi yo ideal no están en conjunto y yo actúo como mi yo real, pues mi yo ideal me va a regañar y entonces esta incongruencia es lo que va a generar este malestar y esta culpa. Y según Albert Ellis, la culpa es el resultado de creencias irracionales sobre cómo debemos comportarnos. Las personas se sienten culpables cuando creen que deben ser perfectas o que no pueden cometer errores. Entonces aquí ya empezamos a entrar en un
punto de la culpa, que es la que tiende a ser más disfuncional en terapia y que sale mucho, y es que empieza a ver como en esta sensación de que algo está mal en mí porque estoy separando lo que yo quiero hacer con lo que debería de estar haciendo. Entonces, estas reglas, si no las cuestionamos, siguen rigiendo nuestra vida, pero yo quiero hacer otra cosa. Entonces ahí es donde empieza a ver esta culpa de cómo vamos llevando nuestra vida. Y por eso es tan importante de aprender a gestionar la vida, si no se vuelve tan disfuncional que afecta mucho en mis relaciones y en cada momento de mi vida en el que estoy, en diferentes áreas. Otra clasificación que se me hace importante mencionar es, hay 4 tipos de culpas y una es la neurótica, otra es la errónea y otra la existencial. Y por último está la auténtica. Entonces, esta clasificación me gusta porque también nos ayuda a ver varias cosas. Una culpa neurótica tiende a ser exagerada, o sea, no va igual a lo que está pasando. Entonces, normalmente esta culpa neurótica viene de introyectos y es esta culpa que les mencionaba que genera una lucha interpersonal y se siente más temor al castigo que a la culpa en sí. Entonces, me preocupa más la consecuencia que va a tener que realmente el que yo me sienta mal de haberlo hecho. Entonces, tal vez es como, pues yo me sentía bien haciendo esto, pero me preocupa mucho la consecuencia que va a tener en sí. Por ejemplo, en esta neurótica puede venir muchas veces con el trauma religioso. O sea, como que tanto me han dicho que hay castigo, que ya todo siento que es culpa, porque ya hice mal y va a haber un castigo, ya hice mal y va a haber un castigo, pero ya no hay esta actualización de si lo quiero hacer o no. Entonces ya no es tanto que sientas esa culpa porque no era algo que quisieras hacer, sino porque te da mucho miedo la consecuencia que va a tener por hacerlo. Entonces, justo esta culpa se llama neurótica porque no hay un daño a un otro, es más bien la lucha interna que está ahí presente. Y es el conflicto entre lo que debería hacer y lo que quiero hacer, que era un poco lo que mencionaba antes. Ujú. También, en la otra es la errónea. Esta errónea se puede mezclar o confundir con otros sentimientos como pesar, tristeza, preocupación hacia otra persona. Y es que esta errónea, ahorita vamos a profundizar un poco más en ella, pero esta tiende a ser cuando ponemos límites. Entonces, cuando yo le digo a alguien, no, no puedes, entrar a mi cuarto, ¿cómo no voy a entrar a tu cuarto? Qué mala onda, no sé qué. Y entonces se queda esta sensación de, yo hice que se enojara. O sea, es mi culpa que esa persona esté enojada, porque hay una pesadez sentir haberle aplicado un límite y que ese límite esa persona lo haya interpretado como algo hacia esa persona, como personal, por así llamarlo. Entonces, esta errónea quiere decir que no estoy entendiendo bien, que ya como reaccione la otra persona, eso ya le toca a la otra persona resolverlo, pero yo tengo derecho a poner mis límites. Entonces, em, aquí es un poco lo que les decía de la culpa disfuncional, que está fuera de mi control. Entonces, por ejemplo, está fuera de mi control el cómo otro reacciona a mi límite. Entonces, por eso vamos a profundizar más adelante en la culpa, cómo se puede permear en los límites. Ahora, otra culpa, otra clasificación es la existencial. La existencial tiene que ver con la falta de cumplimiento de tu proyecto de vida personal. Esto se me hace muy importante porque tiende mucho a hacer lo que estas crisis existenciales que tenemos de repente como de, ya cumplí tantos años y no he hecho esto, esto y esto, y hay como una culpa o remordimiento de no he disfrutado la vida o no he aprovechado el tiempo o pude ya haber hecho más. Y aquí si no nos cuestionamos, por ejemplo, como las leyes sociales de a tal edad tienes que estar casada y a tal edad ya tienes que tener hijos y a tal edad ya tienes que ser director de alguna empresa, si tú sientes que no lo has cumplido, pero el proyecto de vida no es tanto tuyo, pero no te lo cuestionas, vives con esta sensación de vacío y de culpa de, es que me estoy fallando. Entonces aquí uno es actualizar el poder ver si realmente tiene que ver ese proyecto de vida que me han impuesto con el que yo quiero. Entonces actualizarlo nos ayuda también a revisar esta culpa. Y si es una culpa real de no, pues es que yo sí quería lograr esto a tal edad, y no lo he logrado, ahí es donde se puede hacer la reparación de a ver qué sí he hecho, qué logros he tenido, cuánto he avanzado, qué me falta por hacer para lograr esto. Entonces, noten cómo una culpa funcional nos mueve y nos lleva a reparar y a movernos y al crecimiento, cuando una culpa disfuncional paraliza y solo se vuelve como un bucle interminable de sentir que no salgo de esa culpa.
Y por último está la auténtica. Está basada en un daño que se le hizo al otro. Se sana al reconocer el daño, arrepentirse y reparar. En caso de ser posible, pedir perdón y perdonarse. Esta es la que les decía que sería la funcional. Entonces, hasta ahorita alguien tiene una duda. A ver, déjenme ver los comentarios. Creo que no hay nada. ¿Todo va fluyendo bien? A ver, déjenme ver. No duda, gracias. Súper. Entonces nos seguimos. Ahora, ¿por qué sentimos culpa al poner los límites? Pregunta, eh, ahora sí que de oro, pero me gustaría hacer más dinámico esto. Entonces, ustedes díganme, ¿por qué creen que se siente culpa de poner límites? Un poco de lo que ya he platicado, pero a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Alguien que quiera escribir en el chat o alzar su manita? ¿Por qué incomodas al otro? ¿Alguien más les tienen presentimiento de por qué da culpa poner límites? Porque estoy más atenta a la reacción del otro, por sentir pensar que puedo hacer sentir mal a la otra persona, por los valores impuestos sentimos que los estamos traicionando, porque te van a cortar, porque te preocupas más por los demás, porque se nos puede haber enseñado que para ser buena persona siempre se debe servir a los demás. Ay, este se me hace muy importante mencionarla, ahorita vamos a profundizar en ella, porque siempre queremos estar bien con los demás y un poco aquí coinciden como que te van a cortar y te preocupas por los demás también, o sea, como que aplica un poco el miedo al rechazo, ¿no? Em, por tener que pasar por la incomodidad de tener sentimientos encontrados, porque son tan queridos que no los quieres hacer daño, em, porque socialmente es lo que nos han enseñado a no hacer sentir mal a los demás. Y creo que todas acertaron, hay unas que van de la mano, pero justo es eso, por eso nos da mucha culpa poner límites y mientras vamos trabajando en poner límites, también es importante trabajar en gestionar la culpa, porque la relación se puede dañar, justo. Entonces, muchos lo nombraban, complacer a los otros es visto como algo positivo y necesario. O sea, socialmente se habla de que hay que ser muy bueno con el otro, pero a veces hay que ser tan bueno con el otro que hay que dejarnos de lado. Y entonces ahí está la pregunta, o sea, ¿realmente me tengo que dejar de lado para que el otro esté bien a pesar de que yo esté mal? Entonces ahí es donde entra una culpa disfuncional. Culturalmente sobrevalorado la cooperación, el sacrificio personal y el rol de cuidador. Entonces, también eso es algo que decían, el otro tiene que estar primero, siempre está primero el otro, pero hay que revisar también que si nadie, o sea, si yo no cuido de mí, nadie lo va a hacer como yo podría cuidar de mí. Entonces, ahí es donde empezamos a gestionar es necesario poner límites. Y aquí nos ponen también, porque a veces lo más normal es poner a los demás por encima de nuestro sentir. Justo este punto, ¿no? O sea, que nos han dicho que tiene que estar primero el otro. Y nos lleva al otro punto. Poner límites puede percibirse como un acto egoísta. Entonces también es, ¿cómo vas a ser egoísta? O sea, tienes que pensar siempre en los demás. También está la creencia de que los límites pueden causar daño. Porque sí, incomodan al otro, puede generarle emociones incómodas a la otra persona, pero mi límite, si daña al otro, muy probablemente no es límite. Déjenme ver qué más aquí en el chat. Ah, entonces, la creencia de que mis límites causan daño. em, si desaprueban mi límite, hice mal, por mi culpa se enojó, fui responsable por no querer hacer lo que el otro quería. Y entonces también ahí se despierta una sensación de rechazo, por lo que sentimos esa culpa de, claro, yo hice algo mal y que no quiere estar esa persona conmigo o que ya me rechazó esa persona. Entonces esta sensación de hay algo mal en mí. Entonces también por eso la culpa mal gestionada tiene que ver con una baja autoestima. Entonces, también otra creencia que también nombraban aquí en el chat es creer que ser una buena persona implica siempre estar disponible. Entonces, la culpa surge cuando piensas que hiciste algo mal por no estar disponible, pero se vale no estar disponible todo el tiempo. Y ahorita lo pienso un poco con las redes sociales y con WhatsApp. Es como, contéstame inmediatamente. Y si hasta te disculpas por no contestar, ay, perdóname que no te contesté rápido, pues no tendrías por qué pedir perdón. Se vale tener tu tiempo contigo y dejar a un lado el celular
y que cuando puedas le respondas a esa persona. Y si es urgente, esa persona también podría llamarte por teléfono, así de, oye, es urgente, necesito hablar contigo. Entonces, eh, ahora sí que hay que darnos cuenta que está bien no estar siempre disponible y no sentir culpa por no responder rápido. Y también otro punto es que sentir que al poner límites vas a romper esa relación, que también ya lo habíamos mencionado. Entonces, es mi culpa que ya no quiera estar conmigo, es mi culpa que me cortó, es mi culpa porque yo no quise hacer ciertas cosas. Entonces, noten cómo la parte de los límites está súper conectada con el sentimiento de culpa. Entonces, en medida en que vamos a poner límites, hay que aprender a gestionar la culpa. Y entender que poner límites no es un acto egoísta, sino una forma de proteger nuestro bienestar. Ayuda a reconfigurar esa sensación de culpa y manejar de manera más saludable. Entonces, noten cómo es importante por autocuidado, por autoestima, ponernos primero y no es un acto egoísta, es un acto de autocuidado y hay que empezar a resignificar eso porque ese autocuidado nos va a llevar a poner los límites necesarios que, como les decía al principio, van a generar conflictos, sí, pero el conflicto es necesario porque va a romper una relación si es que esa relación estaba siendo a base de pasar límites o pasar por encima de mí, o va a crecer una relación y la va a fortalecer porque la va a reconstruir de una forma que va a ser más segura todavía para él o la persona y que para mí. Ujú. Ahora, todos sentimos culpa en algún momento, pero lo importante es cómo la enfrentamos. Esto se me hacía muy importante nombrarlo porque a veces también nos sentimos solos en esta culpa, así como, "Ay, es que me siento muy culpable por esto y hasta sentimos cierta vergüenza por sentirnos culpables o por las acciones que tomamos. Se me hace muy importante nombrar que es algo que nos pasa a todos, o sea, todos tenemos una emoción de culpa en algún momento y la tocamos y es una emoción completamente normal y completamente común. Entonces, lo que va a tocar es aprender a gestionarla para que puedas mejorar tu bienestar. Entonces, recuerda que es importante que busques ayuda si ya te está abrumando esa culpa, si ya no sabes qué hacer con esa culpa y hasta te tiene como abrumada, ansiosa, confundida, como decía hace rato, lo que genera la culpa mal gestionada. Si ya te sientes así, es importante que pidas ayuda. También unos ojos externos te pueden ayudar a clarificar qué de esa culpa es adaptativa y lleva a reparar un daño o qué está siendo desadaptativo y realmente son creencias que hay que ir actualizando. Entonces, trabajar en la culpa disfuncional requiere reconocer nuestro yo real y cuestionar el yo ideal. Esto también es muy importante porque en medida en que nos vaya, o sea, en que te vas conociendo y te vas cuestionando creencias que te fueron como construyendo a lo largo de tu vida en tu familia, en tu escuela, en tu sociedad, irte cuestionando las cosas te va a ir llevando a encontrarte a ti y saber cómo ir poniendo tus límites y sentirte libre de elegir, porque hay una culpa que tortura, porque no te sientes libre de elegir lo que quieres, porque estás con un debería constante de cómo se supone que debe de verse algo. Entonces, conocer tus límites y saber que los límites son esenciales para tu autocuidado y que tienes todo el derecho a elegir cómo quieres vincularte con un otro y poner esos límites. Entonces, el cómo va a reaccionar el otro a eso no es tu culpa y proteger tu bienestar no es egoísta. Entonces, esto es de las cosas que más me gustaría que se lleven de esta sesión porque es lo que más he notado con las personas que acompaño, que el cómo reacciona el otro es lo que a veces abruma y da culpa y da miedo poner ese límite. Entonces, no, no es tu culpa y a la otra persona tendrá que resolver su emoción y saber qué hace con ella y ser egoísta no es ponerte a ti primero, finalmente es parte de tu bienestar el respetarte para enseñarle al otro cómo respetarte. Y bueno, gestionar la culpa al establecer límites mejora la salud mental y el respeto propio y mejora los vínculos en los que vamos moviéndonos. Ahora, vámonos a las estrategias para manejar la culpa. Pero antes de pasar a eso, cuéntenme, ¿alguna duda? ¿Cómo se están sintiendo? Como que yo necesitaba un respirito, porque es mucha información. Tal vez está ligera, pero como que hablar de la culpa puede sentirse un poco como abrumador, ¿no? O sea, no sé si alguien más siente como ese, o sea, sí, pero está difícil. No sé si alguien más por ahí lo está sintiendo. Pero sí, justo hablar de la culpa va como con otros temas así pegaditos, que es el autoestima, el conocernos, el cuestionar nuestras creencias, el aprender a poner límites. Entonces hay como tantas cosas que van como que
armando este rompecabezas que sí se puede sentir abrumador, así que apapáchense si lo necesitan y respiren si es que así lo necesitan. Entonces me identifiqué con todos los tipos de culpa. Yo, y es que sí, a veces no nos hacemos consciente de que la culpa nos está ahí, o sea, se vuelve a veces hasta cotidiana, o sea, como que, ay, sí, eso no me gustó y me siento un poco culpable, pero bueno, ya ni modo. Pero ahí está como soplándote al oído, como, ay, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, eso suele pasar. Entonces, vamos a seguir ahora sí ya con las estrategias para ir gestionando la culpa. Entonces, lo principal es reconocerla. Como les decía, primero hay que hacernos conscientes de que ahí está la culpa, poder verla, palparla y decir, sí, me siento culpable. El ya poder reconocerla y saber que está presente te va a llevar al siguiente paso, que es evaluarla. Entonces, evaluarla te va a llevar justo a ver si es adaptativa, desadaptativa, funcional, disfuncional, si es racional o si es irracional. Ujú. Entonces, ya al evaluarla, vas a poder empezar a encontrar el camino. Una vez que encuentras el camino, el siguiente paso que nos invitan es a la autocompasión. Vamos a ser amables con nosotros mismos. Independientemente de si es funcional o disfuncional, siempre amables con nosotros mismos. Si es funcional, amable contigo mismo de cometiste un error, no eres un error, que eso es fundamental en una culpa disfuncional. Te sientes del error en vez de saber que cometiste un error. Entonces, el ser amable contigo es, cometí un error, mas no soy el error. ¿Cómo puedo ya pasar al siguiente paso? Y si es disfuncional, también aquí entra la autocompasión de no te regañes, no te castigues, porque es difícil salir de patrones. Lleva tiempo cuestionarnos cosas y lleva tiempo ir saliéndonos de esa culpa disfuncional. Entonces ahí también es necesaria esta autocompasión de, ok, respiro, la analizo y está bien lo que hoy está pasando, vamos a movernos de aquí. Entonces ya lleva al siguiente punto, a la reparación activa. Si sí es funcional y si sí está justificada, justo ya es como, ok, sí la regué en esto, ¿cómo puedo reparar el daño? ¿Cómo puedo corregir esto? Necesito pedir disculpas, puedo tomar acción en algo más. ¿Qué pasa ahora con esto que estoy notando que sí pasó? Y para ambas, ahora sí que si es disfuncional, recordarnos que no necesitas reparar nada, que al otro le toca resolver su incomodidad y a ti sostener también tu incomodidad de haber puesto un límite, tal vez, ¿no? Entonces, ahí depende en qué aplique. Y ya por último, aplicar alguna técnica de relajación, ya sea mindfulness, meditar, ir a terapia, hacer la técnica que te ayude como a atravesar esa emoción incómoda y que te ayude a reducir el malestar. Si necesitas salirte a caminar, respirar un poco, abrazar a tu perrito, acariciar a tu gatito, o sea, buscar algo que te ayude a gestionar ese malestar. ¿Ok? Ahora, em, estrategias para mantenernos libres de la culpa disfuncional. Esto se me hace muy importante, porque no solo hay que aprender a gestionar la culpa, sino salirnos de ese bucle de la culpa disfuncional. Entonces, ahorita les voy a dar unas pequeñas estrategias para que las puedan ir tomando en cuenta. Y una es mantener tu brújula moral. Justo, cuestionarnos los deberías. O sea, a ver, ¿cuál es mi moral? ¿Cuáles son mis valores? ¿Sobre qué yo quiero seguir actuando en esta vida? Tener claros quién queremos ser y qué valores van guiando nuestra vida nos va a ayudar a darnos cuenta si para mí esto es importante o no. Tener tu brújula moral es importante. Tal vez va a haber veces que estés en otro espacio donde tengan otra forma de pensar, otros valores, y tal vez ahí es como, ok, voy a respetar sus valores, o si cometes ahí un error porque tu valor era distinto, bueno, ahí ya se va ajustando. Pero lo importante es mantener tu brújula, sí, moral para poder ir como tomando en cuenta el camino. También es importante trabajar en nuestra autoestima, porque justo la autoestima es saber quiénes somos, saber qué aportamos a este mundo, confiar en que tenemos recursos, confiar en qué podemos ofrecer, en qué podemos recibir. El autoestima tiene que ver mucho con el autoconocimiento, como el saber cómo habitamos este mundo y sentirnos como seguros en esa forma de habitarlo. Entonces, por eso es tan importante trabajar en el autoestima para irnos liberando de la culpa. También recuerden mantener sus herramientas a la mano.
todo lo que van checando en terapia es importante como ir actualizando, a ver, estos recursos me siguen funcionando, estos no, estos son para diario, estos son para una vez al mes, estos son para una vez cada 3 meses, pero tener claras tus herramientas. Si necesitas todos los días respirar o escribir, hazlo. Si necesitas una vez a la semana irte al bosque y desconectarte, hazlo. Hay que ir gestionando las emociones, porque también ese malestar que puede generar la culpa y otras emociones nos van haciendo como a veces una neblina que nos empieza como a distorsionar la realidad. Entonces, por eso es tan importante ir como liberándonos. También es importante que sustituyan la lamentación por la reflexión y puede ser escrita, una forma de no estar como, ay, es que porque hice esto, no sé qué, y como que está rumiando el pensamiento, pero como que da vueltas y da vueltas. Casi siempre escribir es salir de mi mente o hablar en voz alta, aunque no haya nadie, para como hacer esta clarificación de qué me está pasando y llevar una reflexión y que esa reflexión me lleve a algo más activo, a gestionar esta culpa reparando un daño o como no es una culpa funcional y es una disfuncional, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? También es importante tener un compañero de confianza. Si están en terapia, pues platicar con su terapeuta, pero también está padre tener una amiga o un amigo o un hermano o alguien de confianza que le puedas decir como, ¿qué crees que hice esto? Y la otra persona se enojó y entonces me siento súper culpable. Tener o sea, sí, como una tercera vista te ayuda a decir, ay, no, pero tú no hiciste nada, o sea, esa persona se enojó porque pues no le gustó, pero tú lo que hiciste fue decirle que no querías. O si te va a decir como, oye, si está gacho, ¿por qué no haces esto y ya reparas el daño? Entonces, tener un otro con quien compartirlo ayuda mucho. Y por último, repara cuando toque. Va a haber veces que sí cometamos estos errores y sintamos esa culpa, pero no va a haber forma de reparar el daño. Entonces, cuando se pueda reparar, repara y cuando no, pide disculpas o busca una manera de hacer las cosas. Em, Ahora sí que hay diferentes formas de reparar el daño, pero es ir encontrando cuál es el que más se siente bien para ti y para la otra persona, porque también a veces queremos reparar el daño y es como, no, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, y tal vez la persona es como, ya no pasa nada, y esta insistencia por como limpiar mi conciencia hace que también la otra persona se sienta abrumada. Entonces es cuando toque, o sea, si la otra persona te dice, sí, por favor, ayúdame a repararlo, o si te dice, no, ya mejor así lo dejamos, entonces así como respetar justo lo que la otra persona comparta. ¿Cómo puedo reparar cuando se trata de mí misma? Mm, Creo que primero hay que identificar, un poquito vámonos para atrás, aquí, ahí, evaluar qué es lo que te está haciendo culpable contigo misma. ¿Es funcional o es disfuncional? ¿Te hiciste un daño, por ejemplo? Estoy pensando. mm, Fuiste a hacer ejercicio y no cuidaste tu cuerpo que te decía ya no sigas corriendo y tú seguiste corriendo y te torciste la rodilla, pues es una culpa funcional de es que no le hice caso a mi cuerpo y seguí corriendo. Entonces, ahí la puedes reparar y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a un fisioterapeuta, a mis rehabilitaciones y poco a poco voy a llevar a mi cuerpo a ir reparándose. Entonces, ahí es una culpa funcional. Una culpa disfuncional, eh, déjenme pensar en un ejemplo. Puede ser esta parte de poner límites, o sea, como es que les dije que no quería tomar, pero ya no me quieren invitar. Entonces me siento culpable porque por mi culpa ya no tengo amigos. Entonces, ¿es funcional o disfuncional? Es como, no, tal vez ese entorno de amigos ya no te estaba nutriendo y solo te está hablando de que ese lugar ya para ti no era. Entonces, realmente es una culpa disfuncional porque ese entorno, lo mejor para ti ya era separarte y poner un límite. Entonces, también recuerden que está la culpa existencial y como les decía, es decir, a ver, ¿cuáles son mis proyectos de vida? Tal vez hace 5 años dije, cuando tenga 30 quiero tener hijos. Y hoy que tengo 30 digo, todavía no estoy lista, tal vez a los 35 o ¿sabes qué? Me di cuenta que ya no quiero tener hijos y está bien. Entonces, actualizar esas creencias o esas expectativas de nuestro proyecto de vida es importante porque a veces sentimos una culpa por algo que tal vez ya no queremos alcanzar. Y si sí era algo que querías alcanzar y no has logrado, es donde te invitaría a ver que
sí has logrado, por qué no lo lograste, hacer como un análisis de, a ver, ¿por qué no lo he logrado? ¿Porque no me he esforzado? O porque también hay que confiar que la vida también tiene su curso y que yo ya hice mi parte, pero también hay que dejar que la vida siga su curso. ¿Ok? Déjenme ver. Gracias, Alex. Sí, entonces espero haber aclarado tu duda y si no, escríbanme ahí en el chat, o tú dime si me faltó aclarar algo, pero recuerden, como primero es, ya está la culpa aquí, es funcional, disfuncional. ¿Por qué está? Entonces recuerden que hay como una culpa con otros y la interna puede ser mucho por no tener esta comodidad de poner límites, pero también tiene que ver mucho con este proyecto de vida. Muchas gracias, Ale, me está sirviendo mucho. Me da mucho gusto. Recuerden, si tienen dudas, díganmelas. Entonces, estas son estrategias para mantenernos libres de la culpa disfuncional. Entonces, les dejo esta frase para ir terminando. Acepta con serenidad la culpa que no puedes cambiar y cambia con valor aquello que puedas. Entonces, ahora sí que antes de los anuncios, me gustaría como acomodar esta frase que se me hace muy importante, que va a haber culpa que no podamos cambiar y hay que aprender a aceptarla con serenidad y gestionar esas sensaciones incómodas, esas emociones que se hacen presentes, a gestionarlas y ver cómo podemos como resolverlas y cambiar con valor aquello que sí puedas. Es importante ver qué sí podemos hacer porque a veces también no es tan fácil reparar un daño. A veces cuesta trabajo, a veces es difícil. Entonces, a veces hay que tomar valor para reparar ese daño. Entonces, muchas gracias a todas por estar en este espacio hablando de la culpa. Antes de pasar a los anuncios, me gustaría ver si tienen alguna duda, cómo se sienten, cómo se asentó esta información, cómo van, porque creo que estuvieron buenos los sartenazos, ¿a poco no? Qué bonito, muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan de alguna de las culpas? Recuerden que este es su momento. Muy bien. Pues si no hay dudas, pues nos pasamos a los anuncios. Ok, entonces, los anuncios parroquiales. Recuerden que tenemos varios servicios, tanto en línea como presenciales. En línea tenemos el Círculo de Películas, que es gratuita la entrada, y esta la imparto yo. En este mes de septiembre vamos a platicar de Romper el Círculo, que es la película que no sé si ya vieron muchas, pero es la que está ahorita en los cines. Y quisiera platicarla porque creo que tiene mucho contenido y mucha información que puede ayudar mucho como a ejemplificar cosas terapéuticas y justo creo que eso es importante nombrar. El círculo de películas tienden a ser películas que traen un mensaje terapéutico para podernos profundizar por ahí o entrar en curiosidades de la psicología. Es el 30 de septiembre, siempre es el último lunes de cada mes, por si quieren escribirme, con mucho gusto las inscribo. También tenemos Diálogos Nutritivos, que está próximo a estrenarse el podcast que vamos a tener Carla y yo. También están las consultas de psicoterapia, de nutrición por Beli, Caro, Leti y Carla, y bueno, y yo. Y yo también voy a tener un taller eh, el 13 de octubre que va a ser el lenguaje de tus antojos. Entonces, para que puedan irse inscribiendo si es que quieren, también lo voy a tener presencial para no repetirlo. Y presenciales, pues hay consultas en Durango, en Tijuana, en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México. Y de nutrición en Nuevo Laredo. También en el Estado de México, Leti hace sesiones de barra Access Consciousness, por si alguien quiere. La verdad es que son muy ricas y sabrosas, por si quieren hacerse una sesión. Y también va a impartir taller Leti de emociones para niños en el norte de la Ciudad de México. Este es muy bueno porque es todos los viernes de CT. No sé si sepan, pero todos los niños tienen el último viernes de cada mes sin clases y lo va a ocupar Leti para justo hacer este taller de emociones para niños. Entonces, bueno, esos son los anuncios parroquiales. Nos vemos en la siguiente sesión con Beli. Ale, ay, perdón que te interrumpí. Es que hay una pregunta en el chat. Ah, espérame. Ay, déjame leerla. Tengo ahorita una situación en donde no quiero lastimar a alguien que me ha ayudado mucho porque vivo en su casa, pero siento que necesito mover
¿Qué me recomiendas? Mm, justo ahí es revisar. ¿Es culpa funcional o disfuncional? Ya reconociste que estaba culpa. Vámonos a los pasos. Denme un segundito. Ay. Entonces, ya reconociste que hay culpa. Vamos a evaluarla, ¿es funcional o disfuncional? ¿Ok? Entonces, no quiero lastimar a alguien que me ha ayudado mucho porque vive en su casa, pero siento que necesito mover. Entonces, ¿es funcional o es disfuncional? ¿Le estás haciendo daño a la persona al decirle que ya no quieres vivir con esa persona? ¿Por qué le estás haciendo daño si sí? Y si no, entonces es una disfuncional. Entonces, primero, sé amable contigo misma. Es natural sentir esta culpa porque nos da mucho miedo hacer daño a las personas. Nos da mucha culpa hacer daño a estas personas, y más cuando han sido generosas. Pero recordemos esto que hablábamos antes. No necesitamos complacer a otros. Si esa persona eligió ayudarte, no estás en deuda con esa persona. También eso pasa, que cuando recibimos algo bueno de alguien, como que inmediatamente sentimos ya esa deuda de tengo que compensar eso. Entonces ahí también entra la culpa. Entonces por eso es tan importante poner estos límites de esa persona eligió ayudarme, yo recibí su ayuda y el querer irme no es lastimarla o despreciar su ayuda, es decirle gracias de todo corazón, y ahí es donde puedes mostrarle tu agradecimiento de una forma en la que la persona se sienta valorada y decir, y ya me voy, y está bien. Ujú. Entonces recuerda que no estás haciendo mal por ponerte a ti primero, y tampoco tienes que irte de una forma grosera. O sea, por ejemplo, culpable si agarraras tus cosas y te desapareces y no vuelves a hablar con esa persona, pues tal vez ahí sí entra la culpa, como es que me desaparecí. Pero si tú puedes crear un ambiente bonito para cerrar ese ciclo y agradecerlo, y tal vez comentarle todo lo bonito que hizo por ti y decirle que porque ya te quieres pasar a tu siguiente etapa, ya lo que la otra persona sienta o le pase, eso ya le toca resolverlo a esa persona. Entonces, em, regresemos al... Entonces, aquí ya revisas, no hay nada que reparar, pero tal vez sí puedes más bien agradecer. Y técnicas de relajación. Sacude esas emociones, porque sí están presentes esa angustia, ese miedo, esa culpa, ahí se está moviendo algo. Entonces, saca esas emociones, busca una técnica que te ayude para poder tomar acción sobre lo que es mejor para ti. Entonces, espero, dime si te ayudó un poco esto o si les ayudó a todas un poco a hacer esta desmenuzada de cómo ir gestionando la culpa. Muchísimas gracias, Ale. No sabes todo lo que me ayudaste. Perdón que no ando en el Uber. Ah, no te preocupes. Gracias por conectarse a todas. Y em, pues ya para ir cerrando, les decía que, bueno, si hay otra duda, ahí me escriben. Ay, perdón. Gracias, gracias. Ok. Entonces, les decía que la siguiente sesión de Más allá de la terapia va a ser el 10 de octubre a las 8 igual. Y en esta ocasión va a estar Beli y va a hablar de adiós a la autoexigencia. Así que si le quieren decir adiós a la autoexigencia, nos vemos en un mes para aprender cómo decirle adiós. Y pues muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Me da mucho gusto tener este espacio tan bonito. Em, Qué bueno que les sirvió el 3 de paso. Pues estoy muy contenta de haber dado este espacio para estar con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Ay, qué bueno que les encantó la plática. Llena el corazón, porque de verdad lo hago con muchísimo gusto y todas mis compañeras también. Entonces, cualquier cosa, estamos en el chat y nos estamos ahí comunicando, y pues nos vemos en un mes. Que tengan una linda noche y descansen. Que descansen, hasta luego. Bye. Bye. Gracias.